Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, pasa a vosotros, hermanos. Pues es Pasa un vos. honor, hermanos, estar con cada uno de ustedes y pues agradezco de antemano la invitación, una disculpa por las técnicas, pero pues es un gusto, hermanos, siempre poder hablar de la palabra de nuestro Dios y en esta hermosa tarde vamos a hablar pues acerca de un tema, hermanos, que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener y que tenemos que recordar que como hijos de Dios, hermanos, nosotros venimos a ser esos siervos que, hermanos, necesitamos, pues, ser delante del Todopoderoso. Y para ello, hermanos, pues vamos a ver de antemano un siervo, hermanos, fiel. El objetivo, hermanos, de este tema que vamos a alcanzar o que vamos a tratar, hermanos, de poder ir hilando, es, hermanos, que aprendamos a vernos como siervos del Todopoderoso y a servirle con todo nuestro corazón. Vamos a leer, hermanos, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, del verso 20 al verso 36, hermanos, les voy a invitar a que pues me acompañen, que abramos nuestras escrituras. Y antes de ello, hermanos, un siervo, lo vamos a ver, hermanos, más adelante el significado, pero la palabra del Señor, hermanos, nos recuerda a través del primer libro, hermanos, de los Reyes, en el capítulo 18, verso 29 al 36. Dice, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios así. Dice, y como pasó el mediodía, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Y Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se allegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar cuando cupieran 2 satos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña. Y dijo, id 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, e hicieronlo la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, se llegó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Cuando nosotros vemos, hermanos, esta hermosa historia y que muchos de nosotros, hermanos, a través del tiempo la hemos leído y escuchado muchas veces, quiero enfocarme, hermanos, principalmente en lo que Elías, hermanos, está diciendo en esta ocasión. ¿Qué es lo que él está diciendo en el verso 36? Cuando llegó, hermanos, la hora, cuando llegó el momento, hermanos, específico en que el profeta, el siervo de Dios, iba a ofrecer, hermanos, ese holocausto, para empezar, hermanos, tenemos nosotros que ubicarnos en el contexto, en el tiempo, hermanos, que está sucediendo esto. Y al ubicarnos, hermanos, recordamos entonces que en aquel tiempo los profetas, hermanos, de Baal, eran una, digámoslo así, hermanos, era una población abundante. Había muchos hermanos que se habían olvidado de Dios y se habían, hermanos, ido tras esta manera de pensar, leer. Y entonces es necesario ubicarnos en el contexto y en la situación. Los holocaustos, hermanos, ellos ofrecieron los profetas de Baal holocaustos a su Dios. Sin embargo, hermanos, dice que había pasado ya más del mediodía y estuvieron desde la mañana, pero no respondió. Nunca contestó, hermanos, esa deidad. Y es por ello, hermanos, que le toca el tiempo al profeta del Señor para ofrecer el sacrificio. Sus palabras, hermanos, son dirigidas e inspiradas primeramente por el temor, hermanos, que sentía hacia nuestro Creador, mencionando, hermanos, algo bien importante, que al Dios al que él estaba sirviendo en ese momento, era un Dios, hermanos, que también había servido, hermanos, sus padres, sus antepasados. Y entonces menciona, hermanos, dice, este Dios
Ha sido Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Resaltando con ello, hermanos, que el Creador ha sido, hermanos, el Padre, ha sido, hermanos, el Dios de todas las generaciones que nos han antecedido. Elías lo sabía, y es por ello que en súplica, hermanos, él pide que el Señor muestre su poder para mostrar a aquellas personas que solo hay un Dios sobre toda la tierra, pero sobre todo, algo que reconoce él, hermanos, y que me llama mucho la atención, es precisamente el verso 36 y dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Cuando esta palabra, hermanos, viene y toca, hermanos, este momento, nos preguntaríamos, hermanos, ¿qué es un siervo? Bueno, entonces, hermanos, un siervo viene, hermanos, de precisamente del latín que es hermanos, y es, hermanos, estar al servicio de alguien. Es estar, hermanos, sirviendo a alguien o es estar dispuesto a hacer cualquier cosa por alguien, hermanos, que nos está precisamente proponiendo. Acá, hermanos, voy a ponerlo. Dice, hermanos, es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Y en esta ocasión, hermanos, precisamente quien estaba, hermanos, viendo pues todo este sacrificio, hermanos, era Elías para nuestro Dios, y él estaba, hermanos, trabajando para el Señor, él estaba dispuesto, hermanos, a servirle. Y entonces vamos a ver precisamente, hermanos, que esta parte de ser un siervo, hermanos, tiene una enseñanza. La palabra, hermanos, cuando aparece, hermanos, la palabra todo, acá vamos a ver, hermanos, lo que nos habla la palabra del Señor. Pero antes de verlo, quiero que viéramos, hermanos, esto. Cuando aparece aquí, hermanos, precisamente en primer libro de Reyes 18:36, dice, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando aparece la palabra todas, quiere decir todo, y viene, hermanos, de la palabra hebrea kol, que significa todos, todos, toda, o el conjunto de todo. Por lo cual, hermanos, lo que da a entender Elías es que no solo es hacer una parte, sino es hacer el conjunto de cosas que Dios nos está mandando a hacer, hermanos. Y esa es, hermanos, su bendita voluntad, y que el día de hoy nosotros, hermanos, debemos de comprender ello. Cuando nosotros vemos, hermanos, estos hermosos textos, siempre, hermanos, reconoce Elías algo bien interesante. Yo soy solamente un siervo. Y es por ello, hermanos, que cuando nosotros le servimos a Dios, eso debe de estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la honra siempre debe de ser para el Creador. Dice Salmo 115. Vamos a ver, hermanos, Salmo 115. Y vamos a leer el verso 1. Dice esto, hermanos, la hermosa palabra de nuestro Dios. Salmos en su capítulo 115 y el verso va a ser el 1. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Verso 18, hermanos. Mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Cuando dice, hermanos, esto, la palabra del Señor, lo que nos está dando a entender, hermanos, es que nosotros no tenemos que llevarnos la gloria, hermanos, por hacer alguna acción, sino que toda la gloria, hermanos, debe de ser para nuestro Dios. Elías, hermanos, nos enseña precisamente que solo somos servidores, que debemos de estar dispuestos a obedecer todo lo que el Señor nos pide, recordando siempre que al realizar su obra lo debemos de hacer, hermanos, de una manera sincera y sin buscar la gloria de los hombres, y mucho menos, hermanos, una ganancia deshonesta. Es por ello que primera carta de Pedro, vamos al recordar, hermanos, estos hermosos pasajes. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, hermanos, y el verso 2, vamos a leer, hermanos, esta hermosa porción bíblica.
Y dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por una ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este hermoso pasaje, hermanos, nos recuerda precisamente que el Señor nos tiene, hermanos, esa encomendación de ser siervos, hermanos, sin una ganancia deshonesta, sino que lo hagamos con amor, lo hagamos por el servicio, hermanos, que debemos de tener hacia Él. Algo que nos llama completamente la atención también es lo que dice primera carta que escribe Pablo a los de Tesalónica. Primera carta de Tesalonicenses. Primera carta, hermanos, que escribe Pablo a Tesalonicenses. Y vamos a recordar el capítulo 5, verso 5 en adelante. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice así, hermanos, como saben, nunca los hemos halagado, ni con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar algún dinero. Dios es testigo de esto. No buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Esta es una palabra, hermanos, que la leí en la palabra de Dios para todos. En la versión, hermanos, que nosotros manejamos, en la que comúnmente tenemos, que es la Reina Valera antigua, nos habla, hermanos, algo muy similar, y también, hermanos, lo quisiera que nosotros lo recordáramos, porque al trabajar por la obra del Señor, debemos enfocarnos tal y como lo hizo, hermanos, el profeta Elías, reconocer sobre todas las cosas a Dios y aprender a darle la honra y la gloria, ya que nosotros solo somos instrumentos que Él toma, hermanos, para hacer su obra sobre esta tierra. Siempre hay que tener cuidado de obedecerle como nos indica su palabra. Y eso es algo, hermanos, que el pueblo de Israel lo ha sabido a través del tiempo. Cómo aprender o cómo saber, cómo servirle al Creador de todas las cosas. Moisés, hermanos, cuando estuvo precisamente guiando al pueblo de Israel, le recordaba, hermanos, estos hermosos pasajes precisamente en Deuteronomio, que, hermanos, es la repetición de la ley, la repetición de las palabras, la repetición de las cosas que tenían que hacer, y entre ellas les recuerda esto. Deuteronomio en el capítulo 6, y vamos a leer, hermanos, el verso 25. Dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, verso 25, así. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Esa era, hermanos, la justicia que, hermanos, los que queremos o tratamos de ser siervos de Dios, vamos a obtener siempre y cuando obedezcamos todos los mandamientos, hermanos, que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. Dice Deuteronomio en el capítulo 8, solamente, hermanos, unas hojas más adelante, y vamos a leer, hermanos, el verso 1. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios: y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El día de hoy, hermanos,
las cosas que parecen o que suceden en el mundo tienen, hermanos, un propósito también. El propósito, hermanos, es el de probarnos, el de saber qué hay en nuestro corazón. Cuando Elías, hermanos, se enfrentó a aquellos profetas de Baal, no era una situación fácil o sencilla, porque sin lugar a dudas, el número de los profetas de Baal era enorme y Elías llegó a sentirse en ocasiones incluso solo. Sin embargo, él no perdió la fe, él no perdió el ánimo de poderle servir a Dios. Y el día de hoy, hermanos, nosotros tampoco debemos de hacerlo. Debemos de tratar, hermanos, de vivir esta vida en santidad, esta vida, hermanos, en obediencia, porque al leer estos versículos, hermanos, podemos darnos cuenta de que Dios nos pide cumplir su palabra de manera completa, sin quitarle, sin añadirle a su voluntad, ya que recordamos claramente que aquel que le quita o aquel que le añade, hermanos, hay una maldición muy grande. Y esa maldición, hermanos, no queremos que sobrecaiga en alguno de nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer de qué se trata esto de que estamos hablando. Y es que cumplir, hermanos, todo lo que el Señor, hermanos, nos manda, es algo, hermanos, que un siervo está dispuesto a hacer. Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 19. Y vamos a leer, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios. Perdón, es capítulo 22, hermanos. Apocalipsis capítulo 22 y el verso va a ser el 18 y 19. Dice así, hermanos, la bendita palabra del Señor. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando nosotros, hermanos, vemos la voluntad de Dios, tenemos que aprender a cumplirla. Porque, hermanos, si nosotros quitamos alguna parte que decimos, es que esta parte como que a mí no me conviene, ese momento, hermanos, quizás nosotros vamos a perder la oportunidad de que podamos recibir las cosas que están escritas en ese libro. ¿Y qué cosas están escritas? Una de ellas, hermanos, y es la gran recompensa y el gran galardón que tanto Elías, Moisés y los hombres del ayer van a obtener, es la vida eterna. Y esa vida, hermanos, por la cual también cada uno de nosotros nos encontramos luchando. Pero cuando nos habla esto, hermanos, la palabra de nuestro Dios, hay que recordar, hermanos, que cuando trabajamos por su obra, lo tenemos que hacer, hermanos, siempre recordando esas palabras que decía Isaías 43:7. Todos los que hemos sido llamados de su nombre, hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido llamados para gloria y honra, hermanos, de aquel que nos crió y nos formó y nos hizo. ¿Cómo vamos, hermanos, a ser siervos de nuestro Dios si quizás a través de nuestra vida, hermanos, en vez de darle alguna alegría, hermanos, le damos un pesar? ¿Cómo podemos, hermanos, ser siervos de nuestro Dios si quizás, hermanos, a través de nuestra vida, en vez de darle, hermanos, honra, en vez de darle gloria, hermanos, quizás somos, hermanos, una tristeza para, hermanos, el Creador? Porque Salmos nos recuerda, hermanos, que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y que lo llenó, hermanos, de gloria y majestad. Lo puso, hermanos, en la cumbre de toda esa creación. Sin embargo, nos recuerda Génesis. Pero el hombre, dice, empezó a ser malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y con eso empezó, hermanos, a hacer, hermanos, esa voluntad, hermanos, que no es de Dios, sino que es de la carne. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Juan
en el capítulo 16. La gloria, hermanos, se la damos a través de nuestra vida, de nuestros hechos, del comportamiento que tenemos. No solamente, hermanos, dentro de la iglesia, sino aún afuera de ella. En el trabajo, del servicio a Dios, engloba, hermanos, tanto la parte material como la parte espiritual. No solamente se basa, hermanos, en servirle predicando su palabra, sino también en el trabajo de servirle a nuestros hermanos. Pero como todo trabajo, hermanos, quizás nos lleguemos a sentir también cansados o desalentados por las cosas que vivimos cuando estamos sirviéndole a Dios, como los problemas, las envidias, los pleitos, las enemistades, quizás las murmuraciones, hermanos, cosas que en ocasiones, al igual que el profeta Elías, hermanos, nos llegan a desanimar, pero no debemos de olvidar estas hermosas palabras que vamos a recordar a través de Juan, en el capítulo 16, y el verso va a ser el 33. Y dice, hermanos, así, Juan, capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Actualmente, hermanos, esto es lo que nos debe de regocijar a nosotros como siervos de Dios, que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, al venir al mundo, también, hermanos, se enfrentó a las diferentes adversidades que como siervos pudiésemos sentir. Él, hermanos, incluso llegó a llorar porque un siervo, hermanos, no es alguien, hermanos, que tenga una supercapacidad o algún superpoder o que, hermanos, sea inmune o inmutable, porque eso solamente es nuestro Dios. Jesucristo, hermanos, al igual mostró esos sentimientos y en su calidad de siervo, hermanos, dice que fue humilde y sumiso hasta la muerte y muerte de cruz, porque también fue un siervo de Dios, con sentimientos, con alegrías, con tristezas. Nosotros también, hermanos, debemos de recordar que podemos llegar a sentir, hermanos, el desaliento. Sin embargo, ¿qué es lo que nos insta la palabra de Dios? Dice Romanos en el capítulo 12. Romanos en el capítulo 12, y vamos a ver, hermanos, lo que dice el verso 11. Dice, hermanos, en el cuidado, no perezosos, hermanos. Dice, sino que hay que ser ardientes en espíritu, sirviendo, hermanos, ¿a quién? Al Señor. El día de hoy, hermanos, cuando nosotros hablamos de estar al servicio de Dios, tenemos que recordar, hermanos, que hubo hombres en el ayer que igual se enfrentaron, hermanos, a la adversidad. Sin embargo, vemos claramente cómo ellos, hermanos, recibieron un galardón y una recompensa. Alguien, hermanos, que se me avienta en la mente y que quisiera citar es Números en el capítulo 14. Números en el capítulo 14, hermanos, y vamos a ver lo que nos dice el verso 24. Números 14, hermanos, verso 24. Y dice, hermanos, la hermosa palabra de nuestro Dios así. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él algo aquí, hermanos, que quiero remarcar. Dice, empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá, que dice, hermanos, en heredad. ¿Por qué razón, hermanos, esto es diferente? Porque la palabra de nuestro Dios nos recuerda, hermanos, algo bien interesante, que Caleb fue, hermanos, dentro de los espías, hermanos, que fueron a reconocer la tierra, y que al ir a reconocerla, hermanos, vemos que 10 de ellos tuvieron, hermanos, otro espíritu, porque decían, es una tierra que traga a sus moradores, es una tierra en verdad muy mala. Sin embargo, hermanos, Josué y Caleb dijeron, vamos, porque si Dios es con nosotros, vamos a poder más que ellos y la vamos a conquistar. Sin embargo, ¿qué pasó, hermanos? Vemos, hermanos, que la mayoría de cierta manera pudo más. Pero al final del tiempo,
Cuando Caleb ya era un hombre viejo y entra a la tierra prometida, él ve un monte y le dice al Señor, dame este monte. Porque dice, desde cuando entré a reconocer este lugar, yo, dice, pensé que iba a edificar aquí mi hogar. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dice, Caleb es mi siervo. En él siempre ha habido otro tipo de espíritu. Él siempre está dispuesto a servirme y darme la gloria y la honra a mí. Es por ello que yo le entregaré lo que él quiere. El día de hoy, hermanos, nosotros también tenemos que reconocer, hermanos, esta parte en nuestra vida, que somos siervos y que necesitamos, hermanos, ser diligentes y que haya un fervor en nuestro espíritu para servirle al Creador. Como vamos, hermanos, a ver esto, la palabra siervo también nos indica Romanos 9:35 lo siguiente. Romanos, hermanos, en el capítulo 9, y vamos a ver el verso, hermanos, 35. Y dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios así. Marcos capítulo 9, verso 35. Dice, y entonces sentándose, llamó, hermanos, a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuando, hermanos, nosotros hablamos que debemos de ser siervos, quiere, hermanos, decir que debemos de ser, hermanos, los primeros, pero para ser los primeros, debemos de sentirnos como si fuéramos los últimos. No van a gloriarnos, hermanos, de alguna cosa que hagamos por la obra del Señor, sino que al contrario, siempre reconocer, hermanos, que el Señor, y gracias a su bendita voluntad, es que nosotros venimos, hermanos, a formar parte de la iglesia, parte del pueblo, porque antes dice, estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora, en Cristo Jesús, hemos venido a formar parte del pueblo, pero venimos, hermanos, a servir, no a ser servidos. El mismo maestro, hermanos, al venir al mundo, dice Juan en el capítulo 13, Juan en el capítulo 13, hermanos, y el verso es el 14, dice, hermanos, así, esta hermosa enseñanza que el Señor le da, pues, a sus apóstoles, a sus discípulos. Dice Juan capítulo 13, verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Cuando dice esto, hermanos, la palabra del Señor nos recuerda ese hermoso pasaje. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino, hermanos, a servir. Y el día de hoy nosotros también debemos de recordar que servirle a Dios es tener, antes que nada, hermanos, esto, es, hermanos, ser un siervo paciente. ¿Por qué necesitamos la paciencia? Porque en estos momentos, hermanos, quizás donde vemos muchas cosas que están pasando en el mundo, podemos perder la paciencia, hermanos, y quizás decir, es que ya pasó mucho tiempo de esta contingencia. Sin embargo, hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y hay que aprender a ser pacientes como que dice la palabra del Señor a través de Santiago en el capítulo 5. Vamos a leer Santiago, amados hermanos, en el capítulo 5. Y nos dice esto, hermanos, la hermosa palabra de nuestro Dios. Santiago en el capítulo 5. Y voy a leer el verso 7, hermanos. Santiago capítulo 5, verso 7, y dice así, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia,
confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando dice esto, la hermosa palabra del Señor, nos recuerda que hay que ser pacientes. Elías, hermanos, tuvo que ser paciente, escondido durante muchos años, hermanos. ¿Por qué? Porque le buscaban para quitarle la vida. Sale, hermanos, se enfrenta a los profetas de Baal y, hermanos, al enfrentarlos y darles muerte, vemos, hermanos, en la palabra del Señor que el siervo de Dios, hermanos, mata a los profetas de Baal. Y en ese momento, hermanos, Jezabel se enoja en gran manera y pronuncia, hermanos, una frase contra el profeta de Dios y le dice: si mañana no pongo la vida de Elías como uno de estos que ha muerto. Y entonces, hermanos, lanza una amenaza que llega a los oídos de Elías. ¿Y qué hace Elías? Sale, hermanos, y huye. Se va lejos, hermanos. Y dice que al estar lejos, hermanos, dice: yo no soy mejor que mis padres. Señor, quítame la vida. Elías, hermanos, como lo dije hace un rato, al ser un siervo, no era un hombre, hermanos, que no sintiera, hermanos, el pesar. Sin embargo, el Señor le dice: levántate porque aún te queda mucho camino por recorrer. El mensaje del día de hoy, hermanos, es que como siervos nos levantemos, que tomemos nuevas fuerzas, que tengamos paciencia, porque aún nos queda un largo camino por recorrer. Que tengamos esa paciencia, hermanos, como el labrador que espera, hermanos, pacientemente el fruto. ¿Para qué, hermanos, vamos a tener paciencia? Para recibir precisamente, hermanos, una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa, hermanos? Lo dice la palabra de Dios a través de Lucas, hermanos. Vamos a ver Lucas en el capítulo 12. Lucas, hermanos, en el capítulo 12, y nos dice esto, la palabra de nuestro Dios. Lucas, capítulo 12. Y voy a leer, hermanos, el verso 35. Lucas, capítulo 12, verso 35, hermanos, nos dice la hermosa palabra de nuestro Dios así. Mirad, pues, si la lumbre dice que en ti hay, es tinieblas, dice. ¿Sí estoy bien, hermanos? Creo que no, hermanos, perdón. 12:35 dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Dice: bienaventurados. ¿Cuál es la bienaventuranza? Dice: aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniera ya velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados, dice, son los tales siervos. Dice: bienaventurado aquel siervo, hermanos, que cuando el Señor viniere, los hallare haciendo el bien, los hallare haciendo, hermanos, su voluntad, porque, hermanos, estos siervos se van a sentar a la mesa y el Señor vendrá y les servirá. ¿Dónde lo vemos eso? Dice Apocalipsis. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Apocalipsis lo siguiente. ¿Por qué decimos, hermanos, que el Señor, hermanos, va a recompensar a sus siervos? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos los deja ver a través de Apocalipsis en el capítulo 2. Y el verso, hermanos, va a ser el 26. Dice así, hermanos, la hermosa palabra del Señor. Dice: al que hubiere vencido, o sea, al siervo que encontrara al Señor haciendo el bien, haciendo todas las cosas que Él le mandó, teniendo la paciencia. Dice: al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré la potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. El día de hoy, hermanos, la palabra hermosa del Señor nos recuerda, hermanos, eso, que debemos de estar, hermanos, siempre
preparados, siempre dispuestos. ¿Para qué? Lo que dice Tito en el capítulo 3, verso 1, hay que estar dispuestos para toda buena obra. El Señor, hermanos, nos ha dado días, quizás, hermanos, de estar en nuestros hogares, pero han sido días, hermanos, para poder trabajar en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros padres. Es un momento que debemos de estar aprovechando. Si ya hemos regresado, hermanos, a trabajar, pues que el Señor, hermanos, nos cuide y nos guarde. Pero, hermanos, en este mundo hay que recordar que hay dos señores y podemos ser siervos de Dios o siervos del pecado. Nosotros vamos a decidir. ¿Por qué? Porque por eso Dios nos dio un libre albedrío. Aunque el Señor Jesucristo decía, no le puedes servir a los dos señores, porque con uno vas a quedar bien y con otro vas a quedar mal. No le puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Tenemos que decidir, hermanos. ¿Por qué dice las riquezas? Porque sabemos que cuando el Señor Jesús fue tentado de Satanás, dice que este ser se presentó y le dice, todas las riquezas y todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Las riquezas, hermanos, muchas veces son el medio a través del cual Satanás tienta a los siervos de Dios. Pero es por ello que dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y vamos a ir terminando. Dice primera carta a los Corintios 15. Primera carta, hermanos, que escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y dice, hermanos, este hermoso pasaje así, en el verso 58. Primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 15, y el verso va a ser el 58. Nos dice, hermanos, así la bendita palabra de nuestro Dios. Dice, así que, hermanos míos, amados, hay que estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. El buen siervo, hermanos, trabaja, tiene paciencia, espera, hermanos, el fruto, espera la recompensa. Sí se desalienta, pero dice la palabra de Dios, el justo 7 veces cae, pero también 7 veces se levanta. Nunca quedará postrado, porque en el Señor hemos puesto toda nuestra confianza. Y el Señor ha visto nuestro clamor, ha visto nuestras lágrimas, ha visto nuestros ruegos, ha escuchado nuestras oraciones. El Señor siempre, hermanos, está dispuesto a respondernos. Lo único que Él quiere de nosotros es que le amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón. Dice, hermanos, por último, la palabra del Señor, hermanos, a través de Apocalipsis en el capítulo 2 y verso 10. Dice, hermanos, que la palabra del Señor en Apocalipsis 2, verso 10, dice así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, dice, la corona de vida. El día de hoy, hermanos, es momento de ser fieles, de ser siervos útiles, porque también, hermanos, la palabra de Dios habla acerca de los siervos que no hacían la voluntad de su Señor. Es por ello, hermanos, que el Señor nos insta el día de hoy a siempre esforzarnos por cumplir fielmente el mandamiento, las leyes que le ordenó Moisés, siervo del Señor. Al Señor, hermanos, nos recuerda que su voluntad debe de estar, hermanos, en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay que conducirnos de acuerdo a su voluntad, hay que obedecer sus mandamientos y hay que mantenernos unidos firmemente a Él y servirle con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Pues, hermanos, espero que a través de esas palabras nosotros, hermanos, contestemos la última pregunta a manera de reflexión. El día de hoy, ¿somos siervos? Esa es una pregunta para meditar, hermanos, personalmente en nuestra vida. Si en verdad, hermanos, estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón.
Si la respuesta quizás fue no, pues hermanos, entonces viene otra pregunta. Si no eres aún un siervo, ¿lo quieres ser? Porque el Señor, hermanos, está abierto de brazos. Él te quiere recibir. Él quiere, hermanos, que tú le sirvas con todo tu corazón. Y si tu respuesta fue que sí, bendito sea el Señor. Que tu vida y tu familia siempre estén rodeados por las bendiciones del eterno Dios. Pues hermanos, agradezco este espacio, agradezco este momento y pues hermanos, agradezco también a nuestros hermanos que me han invitado, a mi hermano Daniel y a todos los que le apoyan. Y hermanos, pues un placer estar con ustedes y hablar un poco de la palabra del eterno Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Paz a vosotros.